Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tenemos un episodio especial con alguien que está empujando una verdadera transformación en cómo entendemos el trabajo y las organizaciones. Carlos Vivar ha dedicado su carrera a entender, liderar y transformar el capital humano desde adentro y es autor del bestseller La Revolución del Capital Humano. Es experto corporativo de recursos humanos con 40 años de experiencia en empresas multinacionales líderes en Latinoamérica. Hoy es partner de AdConsult México, y fue director de talento y capital humano en Arca Continental, México y Perú, donde trabajó casi 2 décadas. Se formó en PepsiCo, presidió el Comité de Recursos Humanos de AmCham, donde por cierto nos conocimos, y se ha especializado en liderazgo, transformación digital e innovación en sitios como Harvard, el IESE y la Universidad de Michigan. Carlos además es speaker certificado y miembro activo de la Federación Internacional de Coaching y Expositores. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte por acá. Gracias, Pati. Muy agradecido por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Al contrario, vamos a aprender un montón de cosas sobre el capital humano, un elemento tan importante en las empresas y para los resultados de las empresas. Cuéntame, Carlos, ¿qué te inspiró a escribir La Revolución del Capital Humano y a través de este libro, qué sueño esperas promover entre los profesionales de recursos humanos o los emprendedores y empresarios en general? Este libro nació de mis reflexiones en los días de pandemia, cuando yo tenía 1 año de haber llegado aquí a México, a Monterrey, donde es el corporativo de Arca Continental. Ese año era mi primer año completo en la compañía, porque había llegado a mediados del año anterior y había hecho con mucho ahínco, preparado mi plan para ese año. Había preparado el presupuesto que había sido aprobado, etc. Tenía una serie de planes. De un momento a otro llega la pandemia en marzo. Y me vengo a trabajar a mi casa y en un momento me dicen: Carlos, te acabas de quedar sin presupuesto, porque no sabemos qué va a pasar. La compañía ha decidido cortar todos los presupuestos no esenciales y de recursos humanos solamente hemos dejado el pago de nómina, etcétera, pero temas de capacitación, desarrollo, por ahora al menos no lo vamos a hacer. Entonces me encontré con eso, ¿no? Y tuve que pasar por un proceso como de reinvención, de primero repensar y después reinventar los procesos, porque de repente ningún proceso servía. O sea, el de desempeño que estaba configurado para funcionar de una manera muy homogénea en toda la organización, de repente no funcionaba, no era aplicable a esa realidad. Los de talento, la misma estructura de puestos. Los puestos tenían una descripción de funciones que ya no valían en ese momento. Entonces tuvimos que reinventarnos, realmente reinventarnos, ¿no? Uh-huh. Y ahí comenzó, a veces en los ratos libres que tenía, hacía anotaciones de lo que estaba pasando, ¿no? Que como digo, fue transformacional. Y ahí nació el libro, de esas anotaciones que hice, de esas vivencias, esos recuerdos. Comencé a investigar mucho, ¿no? Comencé a investigar mucho qué pasaba en el mundo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento donde todo comenzaba a transformarse de una manera acelerada, ¿no? Y ahí nació el libro. Ahí nació el libro de esas ideas que recopilé, de esos aprendizajes que tuve. Y el gran mensaje del libro es ese, ¿no? O sea, el mundo del trabajo cambió. Ahora se habla del nuevo mundo del trabajo. No se parece en nada al anterior. Es más digital, es más híbrido, como querramos definirlo, ¿no? Pero es diferente. Y ya no puedes seguir con tus mismos procesos de recursos humanos, tus mismos enfoques de la gente. O sea, el nuevo mundo del trabajo exige primero un enfoque totalmente diferente.
Y segundo, procesos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Procesos que ya no pueden ser transversales, sino tienen que ser de acuerdo al tipo de persona que estás evaluando, ¿no? Así es. Carlos, tú en el libro hablas de poner a la persona en el centro, en el foco de la empresa. Creo que eso tiene que ver un poco con lo que estás comentando en estos momentos. ¿Por qué es tan difícil poner a la persona en el centro? Y desde tu punto de vista, ¿qué implica ponerlo en práctica? A ver, mira, este es un súper tema, ¿no? Porque la pandemia nos enseñó eso, o sea, que tú podrías tener la mejor tecnología, los mejores procesos, pero si no tenías a la gente para llevarlos a cabo, nada iba a salir adelante, ¿no? Y las compañías sobrevivieron porque la gente demostró que sí estaba a la altura del reto, ¿no? O sea, muchos trabajando desde casa, trabajaban incluso más horas de las que habitualmente se trabajaba en una oficina. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Arca, yo estaba en mi casa y era afortunado, pero habían vendedores que tenían que salir a vender, operarios de las fábricas que tenían que ir a producir, etc. Entonces, y eso a mí me enseñó a reinventarme, porque en ese momento que yo no hacía capacitación, yo ya no hacía desarrollo de talento, comencé a orientar todo mis esfuerzos y los esfuerzos de todos los empleados de recursos humanos y después de todos los empleados administrativos que teníamos la suerte de trabajar desde casa, para estar atentos a ese personal que estaba trabajando. Por ejemplo, tenemos un programa de apadrinar vendedores. Entonces, cada uno de los que estábamos en la casa apadrinaba a 10 vendedores. Y la labor era todos los días llamarlos y decirles cómo estás, tienes alguna dificultad. O sea, hacerlos sentir que la compañía se estaba preocupando por ellos. Y ese fue nuestro trabajo durante 6 meses, más o menos. O sea, estar ahí. Y ahí nos dimos cuenta que haciendo eso estábamos agregando valor, estábamos contribuyendo al negocio, pero poniendo a la persona en el centro, ¿no? O sea, no existe proyecto empresarial si no tomas en cuenta a las personas, ¿no? Muchos procesos de cambio han fracasado porque pensaron en todo, ¿no? Pensaron en la inversión en tecnología, la inversión en infraestructura, mejora de los procesos, pero al final se olvidaron de la gente, ¿no? Y si la gente no te compra un proceso de cambio, va a fracasar, ¿no? Nos pasó también cuando quisimos implementar tecnología para los vendedores, lo cual les simplificaba su labor. Ellos vieron una amenaza en eso y no quisieron aceptar y boicotearon esa tecnología que les iba a facilitar la vida, porque la compañía no se había tomado el trabajo de enseñarles, primero decirles cómo los iba a beneficiar esa tecnología. Entonces, poner a la persona en el centro es eso, ¿no? Es entender que lo que te dije hace un rato, no hay proyecto empresarial que funcione si las personas no lo hacen que funcione. Y para eso las personas tienen que entender los beneficios de eso o los riesgos incluso. Hay que ser honestos, ¿no? Si hacemos una inversión de tecnología y esa inversión de tecnología a la larga va a significar una reducción de puestos de trabajo, hay que decirlo, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no decirlo? Y hay formas de decirlo, obviamente, pero poner a las personas en el centro significa eso, ¿no? Significa respetar a las personas, hacerlas sentir apreciadas, pensar en ellas cuando armamos un proyecto, etcétera, ¿no? Ahora, estoy escuchando lo que comentas, Carlos, y digo, así como ustedes, todas las organizaciones tuvieron que reinventarse durante la pandemia. Somos capaces de hacerlo. ¿Qué impide que cambien las organizaciones, especialmente las que todavía están con esta mentalidad del siglo XX? Que si ya lo hemos hecho y nos reinventamos y cambiamos paradigmas, rompimos paradigmas, uno de los grandes beneficios fue que tuvimos que poner a las personas en el centro y preocuparnos de una serie de cosas de las cuales antes no nos preocupábamos mucho como organizaciones. Entonces, si ya se ha dado este gran paso durante la pandemia, ¿qué está impidiendo que las organizaciones cambien? Yo creo que es aferrarse a formas de gestión que están muy arraigadas, ¿no? Mira, yo hace poco un
un directorio de una compañía me pidió una presentación, ¿no? Y quería que les hablara de eso, ¿no? De los desafíos de la empresa, ¿no? Y yo les mostré un organigrama, ¿no? Un organigrama donde no habían puestos, eran solo los cuadritos, y en la parte de arriba habían cerebros y en la parte de abajo habían manos, ¿no? Así se concibieron las compañías en la revolución industrial, ¿no? Había una jerarquía que era el nivel gerencial, que eran los que pensaban y los que ordenaban, y los de abajo tenían que cumplir porque eran organizaciones basadas en procesos, la mayoría manufactureros, que tenían que cumplirse tal cual al pie de la letra, ¿no? Porque si no, podían ocasionar pérdidas o, en fin, o retrasos en la producción, etc. Y esa concepción de las compañías, si se dan cuenta, sigue vigente hasta ahora, ¿no? Todavía seguimos mostrando organigramas para definir una organización. Organigramas que en la práctica no funcionan, porque hoy en día tú le puedes reportar a una persona, pero te relacionas con N personas en la compañía y a lo mejor tienes que colaborar con muchas personas y tienes que reportarle a varias personas y eso no lo pueden reflejar un organigrama, ¿no? Entonces, estamos aferrados a prácticas que, claro, crecimos con esas prácticas, pues, o sea, nos las enseñaron y aprendimos y gestionamos con esas prácticas. Y hoy en día ya no funcionan, ¿no? Igual estamos aferrados a las descripciones de puestos, estamos aferrados a cosas que, a la toma de decisiones, por ejemplo, hicimos un mapeo de cómo se tomaban las decisiones en la compañía y el 90% de decisiones se tomaban en reuniones donde asistía mucha gente que eran hasta improductivas, ¿no? Porque había muchas decisiones que se podían tomar de otra manera. Entonces, yo creo que las compañías están aferradas a prácticas que las hicieron exitosas, pero que no van a servir hoy en día para llevarlas a un nivel diferente, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo, o sea, hay muchas compañías que, y tú lo comentaste hace un momento, o sea, demostramos que sí podíamos reinventarnos, demostramos que sí podíamos, que la gente sí podía responder responsablemente trabajando desde lejos, ¿no? Y sin supervisión directa. Y ahora que ahora muchas compañías están volviendo a lo mismo, se están volviendo a pedir que la gente vuelva a trabajar 100% presencial. Yo lo veo aquí en México, ¿no? Muchas compañías que habían avanzado y que después de la pandemia ofrecían jornadas de trabajo híbridas, donde con una combinación de trabajo en casa y trabajo en la oficina, etcétera, hoy en día están volviendo a la presencialidad al 100%, ¿no? Porque les resulta más cómodo, ¿no? Porque dicen, me resulta más cómodo gestionar así a la gente, ¿no? Es cierto. Pero de verdad es porque no han asimilado ese concepto de que el mundo del trabajo cambió y hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso les va a pasar factura tarde o temprano, porque hoy día la gente ya no quiere volver a esos regímenes de trabajo antiguos, ¿no? Sobre todo la gente más joven. Exacto. Hablando de esta mentalidad de futuro, de mirar hacia adelante, de romper estos paradigmas del siglo pasado, tú propones en tu libro usar datos y analítica en la gestión de las personas. ¿Qué deberíamos estar midiendo que normalmente no medimos? Yo creo que las áreas de recursos humanos o de capital humano, como las llamen, son de las áreas que más datos tienen, ¿no? Más información tienen. O sea, la información que recopila un área de recursos humanos es abundantísima, ¿no? O sea, pero se quedan en la fase de datos, ¿no? O sea, no se explota esa información. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con esa información, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en Linle, en Perú, teníamos muchos problemas con la motivación en las áreas operativas, ¿no? Y comenzamos a analizar muchas cosas, ¿no? Niveles socioeconómicos, información de estudios, y lo relacionamos. Hicimos un estudio que se llamó Perfil Psicográfico del Empleado, donde es como un estudio de marketing, donde averiguamos qué querían, cuáles eran sus aspiraciones, etc. Y ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo en la compañía, los programas que teníamos para ellos, no era lo que ellos querían. O sea, y cómo estábamos enfocando las cosas no hacía conexión con con las aspiraciones que ellos tenían. Y cambiamos nuestro discurso, cambiamos los beneficios que tenían, cambiamos la forma en que hacían las cosas y la gente respondió. Entonces, yo creo que los datos que hay que analizar son los datos que ya tenemos. O sea, no hay que buscar nueva información. La información ya la tenemos. Lo que pasa es que a veces
Y por eso necesitamos formarnos en analítica de datos. Y ahora hay estudios en eso, ¿no? Y cuando llevé esos estudios entendí que no es tan fácil, ¿no? O sea, hay que saber interpretar los datos, hay que saber analizarlos. Y eso es, o sea, tampoco es inventar la pólvora, ¿no? Es simplemente hacer algo que otras áreas ya lo hacen. Finanzas lo hacen. Las áreas de producción, ventas lo hacen. ¿Y por qué recursos humanos no lo puede hacer? O sea, es entender, los datos tienen mucho para decirnos, ¿no? Y cambiar nuestras presentaciones muy bonitas de PowerPoint a presentaciones donde se hable el lenguaje del negocio, o sea, números, ¿no? Números. Y los datos incluso nos pueden ayudar a predecir, porque nosotros, por ejemplo, una encuesta de clima tan simple, bien analizada, nos puede ayudar incluso a predecir o a entender cosas que pueden estar pasando al interior de la compañía y que por ahí la encuesta de clima te da indicios, ya después entras y profundizas, ¿no? Pero hay que analizar a profundidad la información que tenemos, ¿no? Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Más tiempo pensando que haciendo. Exacto, Ahora, exacto. Hablemos del talento. ¿Cuál dirías tú es el error más común que cometen las empresas al buscar talento hoy en día? Yo creo que hay dos errores. Una es buscar talento en función a una descripción de puestos. Uh-huh. Una descripción de puestos que si ya no es obsoleta al momento que se hace la búsqueda, porque muchas veces las descripciones de puestos ni se revisan, uh-huh, va a ser obsoleta en un tiempo, ¿no? A lo mejor cuando la persona entra a trabajar ya esa descripción de puestos está obsoleta. Esa es la primera. Uh-huh. Creo que hay que buscar por habilidades. Se habla mucho ahora de las habilidades, ¿no? O sea, es buscar a la persona por lo que es capaz de, primero por lo que sabe, por la experiencia que tiene y por lo que es capaz de hacer por la compañía. Y al final tú tienes que tener personas que puedan desempeñarse bien en uno, en dos o en tres puestos. O sea, porque todo cambia tan rápido que si te atienes al perfil de un puesto, olvídate, ¿no? La persona va a quedar obsoleta en poquísimo tiempo. Entonces hay que cambiar la manera en que buscamos a la gente, o sea, buscarlas por las habilidades, por lo que ellos podrían aportar a la compañía, ¿no? Y eso implica un cambio radical en la forma en que enfrentamos ese tema. Y el otro creo que es buscar perfiles como los que ya tenemos, ¿no? O sea, queremos buscar un reemplazo, voy a decir cualquier cosa, al gerente de finanzas. Bueno, pues comenzamos a buscar a alguien que se parezca al gerente de finanzas que tenemos, ¿no? Los clones. Y no es así tampoco, claro, uh-huh. Entonces, ¿no? Entonces, y por eso es que si seguimos con los métodos de selección tradicionales, donde al final el que decide es el titular del puesto, yo no digo que eso esté del todo mal, ¿eh? Pero el gran riesgo que corren las compañías es que el que decide finalmente escoja a alguien que se parece a él, escoja a alguien con un perfil que a lo mejor no es el que la compañía necesita y que no es el que va a llevar a la compañía a ese siguiente nivel, ¿no? Entonces, ojo, y eso es muy difícil porque, y me ha pasado, ¿no? A veces a mí me ha tocado cuando íbamos a seleccionar una persona para una posición de tecnología, por ejemplo, o una posición con mucha exposición o con mucha visión de futuro, la decisión la tomaban en un panel donde la opinión de todos pesaba igual, incluso la del líder del área donde se buscaba la posición pesaba igual que otras personas. Y eso para evitar el sesgo, muchas veces inconsciente, de que yo elijo a una persona que se parece a mí, pues. Pero claro, la compañía a lo mejor está necesitando otro tipo de persona. Sí me gustaría rescatar esto que dijiste de contratar a las personas pensando en 1, 2 o 3 puestos diferentes, ¿no? La flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender de las personas, que a veces no lo estamos mirando tan de cerca cuando nos remitimos exactamente a lo que es la descripción del puesto. Quería pasar, Carlos, al tema de la inteligencia artificial, que cada vez está más metida en los temas de búsqueda de talento, de los procesos. Ayer fue, hoy día, no me acuerdo, leí sobre lo que está pasando en Estados Unidos, lo comentaba Forbes, de empresas, sobre todo startups, que están enfocadas en el tema de inteligencia artificial, que están abiertamente diciéndole a la gente, acá se trabaja 7 días a la semana, 6 días a la semana,
o sea, ¿esto es sano, es sostenible? Entonces quizás en tu respuesta me puedes abarcar las dos cosas. ¿Qué opinión te merece el tema de la inteligencia artificial en los procesos de búsqueda y hasta ahora? Y dos, ¿qué piensas de este tema de empresas, sobre todo startups enfocadas en AI, que están abiertamente diciendo acá se trabaja 7 o 6 días a la semana? Comienzo por lo primero, ¿no? Yo creo que la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial pueden ayudar mucho, ¿no? Pueden ayudar mucho, y esto ya se ha dicho mucho, ¿no? En las tareas que son repetitivas, etcétera, ¿no? Incluso en la toma de decisiones, ¿no? O sea, claro. El problema es que para que la inteligencia artificial tome buenas decisiones, hay que entrenarla, ¿no? Y hay que alimentarla, ¿no? Y eso nos pasó también. Nosotros quisimos implementar esos temas para selección de posiciones masivas, ¿no? Como vendedores, ¿no? Entonces, donde era un algoritmo el que los entrevistaba. Pero al final, los resultados que obtuvimos fueron muy pobres. ¿Por qué? Porque el algoritmo se alimentaba de los reclutadores, de las opiniones de reclutadores, de los que venían haciendo la selección tradicional años de años. Al final, los alimentas con los mismos criterios con lo que has venido gestionando. Entonces, no quieras esperar que la inteligencia artificial te dé soluciones otra cosa, claro, de vanguardia, ¿no? O sea, claro. Entonces, hay que entender eso, que tienes que alimentar de datos, incluso de criterios para tomar decisiones, pero acordes con lo que quieres ahora como compañía, ¿no? Eso es lo primero. Y sí, o sea, yo creo que sí nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial, pero bien manejada. Pero yo creo que como ha irrumpido tan abruptamente, yo creo que todavía no la estamos terminando de entender, ¿no? Y valorar como debe ser. O sea, la estamos utilizando para que nos ayude a cosas y podíamos sacarle mucho mayor provecho, ¿no? Y el tema es que, y es algo bien curioso, porque hoy en día se habla de que las personas, la inteligencia artificial y en general toda la tecnología debería haber contribuido a simplificar muchas tareas que antes eran repetitivas, tediosas, de rutina, etcétera, ¿no? Entonces, ello debería traer una mayor calidad de vida, ¿no? Porque si te libras de esas tareas que te quitaban tanto tiempo, deberías tener mucho más tiempo para hacer otras cosas y por ende deberías trabajar las horas que son necesarias y tener el descanso que te mereces, ¿no? Pero hoy en día vemos todo lo contrario, que la tecnología está ahí, se ha sumado a lo que ya teníamos y al final tienes a gente cansada. Hay una estadística la vez pasada, no me acuerdo de qué era para Latinoamérica, que hablaba de que el 57% de personas encuestadas en toda Latinoamérica, en promedio, ¿no? Se sentían cansadas, agotadas en el trabajo. Sí. Y digo, pero ¿por qué si ahora está la tecnología para que nos ayude y nos quite esa carga pesada de trabajo, ¿no? Entonces, a eso iba con que creo que todavía no estamos entendiendo en qué nos puede dar la tecnología y cómo podemos sacarle mayor provecho a esa tecnología, ¿no? Y eso me lleva a lo segundo que tú decías, ¿no? O sea, hay personajes, yo lo llamo personajes, ¿no? Tipo Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que dice que hay que trabajar muchas horas al día, ¿no? Porque esa es la manera de triunfar y de crecer y de ser más productivo. Pero también ya se ha comprobado que esto es dañino, es perjudicial, ¿no? O sea, las personas creo que necesitamos a gritos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y ya no lo diría trabajo, porque en realidad el trabajo es parte de la vida y hay que verlo como un todo, ¿no? Por eso hablo solo de calidad de vida, ¿no? Entonces, y yo justo reflexionaba, ahora que fue el Día del Trabajo, la semana pasada, ¿no? Decía, cuando comenzó todo este tema de la lucha por las 8 horas, costó mucho tiempo, pero al final se lograron esas jornadas de 8 horas, ¿no? Y hoy en día hay gente que trabaja en jornadas de 10 horas, de 12 horas, y lo peor de todo es que hay empresarios que se jactan de eso, ¿no? Entonces, eso es como que
yo no le veo concordancia, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirvió avanzar lo que hemos avanzado? ¿De qué nos sirvió toda la tecnología que hemos creado que la humanidad ha desarrollado en los últimos años si seguimos aferrados a esas jornadas largas y muchas veces son improductivas, ¿no? O sea, Sí. ¿cuánto tiempo se pierde en las compañías en procesos que están ahí porque siempre existieron y nadie se preocupó por mejorarlos y por optimizarlos? Entonces, creo que todavía tenemos una gran tarea pendiente con la tecnología, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho. Sí. Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero sí quería que antes de entrar a las preguntas rápidas, que me cuentes cuáles son esos, no sé, de 3 a 5 talentos o habilidades que crees tú que estamos subestimando en el trabajo hoy, pero que van a ser críticas para el futuro, en los próximos 5 años, digamos. Yo creo que esas habilidades, todos tienen que ver con lo que tradicionalmente se llama, y uso comillas, habilidades blandas, ¿no? Las competencias blandas, que de blandas no tienen nada en realidad, ¿no? O sea, Claro. para mí la primera es adaptabilidad, por ejemplo. O sea, hay que saber adaptarse, ¿no? O sea, ajustarse a nuevos entornos y cambios, ¿no? O sea, a aprender a salir de mi zona de confort y asumir los cambios. No es aceptar con la cabeza agacha, ya esto cambió, ¿no? Sino ver cómo proactivamente puedo enfrentar ese cambio, ¿no? Creo que otro tema que es necesario es desarrollar esa capacidad de aprender por nosotros mismos, ¿no? Por ahí leí que eso se llama aprendizaje autodidacta. O sea, ¿cómo? Yo no voy a esperar que me capacite la compañía, soy yo el que tengo que actualizarme. Y ahora la capacitación está a la mano, entras a internet y ahí puedes encontrar muchas cosas por aprender. O sea, pero yo lo tengo que buscar y eso también hay que desarrollarlo, creo yo, en las personas, ¿no? Creo que un tema básico es la competencia digital. O sea, si yo no me llevo bien con la tecnología, lamentablemente me va a ir mal, ¿no? No importa si nací en la época anterior a las computadoras, pero tengo que ponerme al día, ¿no? O sea, porque si no, al menos estar familiarizado con las nuevas tecnologías y tratar de actualizarse regularmente, ¿no? Y otro tema que para mí es básico es construir una marca personal, ¿no? O sea, y esto no es solo un tema de los que venden algo, ¿no? Es incluso si tú eres empleado de una compañía, tienes que construir una marca personal, una imagen profesional, confiable, creíble, y que todas las personas vean en ti. No solo un buen profesional, sino una buena persona, ¿no? Porque una buena persona que maneja bien su inteligencia emocional, que sabe trabajar en equipo, que además es muy diestro en lo que hace, pero una marca personal completa, ¿no? Y eso creo que es un gran desafío que tienen todos. Yo creo que nadie se libra de esto. O sea, hoy en día todos tienen que construir una marca personal, ¿no? Perfecto. Entonces, adaptabilidad, aprendizaje autónomo, competencias digitales y una marca personal que incorpora no solo la parte personal, sino también la profesional. Carlos, ya para cerrar, quería hacerte unas preguntas rápidas para que me contestes de manera rápida también. ¿Ya? Son 5. Si tuvieras que dar una clase magistral a los alumnos de un MBA y solo hablaras de una idea clave, ¿cuál sería? Una idea clave. Ponte en el zapato de los otros, ¿no? O sea, hoy en día, en esta época donde muchas de las comunicaciones son a través de una computadora, tienes que ser muy empático, ¿no? Para mí eso es básico. En el puesto que estés, así seas el CEO o seas un empleado en cualquier área, o seas un obrero en la fábrica, tienes que ponerte en el lugar del otro. Perfecto. Ser empático. Muy bien. ¿Mejor consejo que has recibido? Eso me lo dio uno que fue mi jefe, ¿no? En recursos humanos, y lo voy a relacionar con recursos humanos, ¿no? Mejor consejo que recibí es: entiende cómo funciona el negocio, no entiende la estrategia del negocio. Si no lo entiendes, todo lo que hagas en recursos humanos va a ser por gusto, o sea, no va a servir. Perfecto. Tienes que entender los hilos que mueven el negocio, ¿no? Y eso es clave para cualquier área, de hecho. Es para cualquier área, de hecho.
¿Qué consejo le dirías a los jóvenes que están escuchando el podcast? Que piensen en cómo ellos pueden ir construyendo día a día una mayor calidad profesional, personal y profesional, ¿no? O sea, que se actualicen todos los días, que imaginen caminos diferentes, o sea, que no se contenten con lo que tienen, que cada día busquen una mejor forma de hacer las cosas, que se superen a sí mismos, ¿no? El consejo es superación, o sea, supérate tú como persona, tú como profesional, tú como empleado, o sea, y a veces esa superación va a implicar cambiar el camino, pero ¿qué es eso? Todos los días uno tiene que preguntarse si lo que estoy haciendo es lo que quiero, si en lo que estoy ahorita estoy agregando valor, eso, ¿no? Y si esto me realiza, ¿no? Y si no, encontrar la forma de hacerlo. Para mí es eso, es superación. O sea, perfecto. ¿Y qué personaje te inspira? No tiene que estar vivo, ¿no? A mí me inspira mucho el fundador de Netflix, ¿no? Yo he leído su libro y cómo él imaginó una compañía donde hubiera transparencia total, donde no hubiera muchos procesos, donde creyeran en la gente y apostaran por la gente. Una compañía donde la gente es honesta y dice lo que piensa, y una compañía que realmente apueste por la gente, ¿no? Yo me quedé muy impresionado cuando leí ese de Aquí no hay reglas, y a mí me impresionó mucho porque creo que ese es el camino que tienen que seguir las compañías en el futuro, ¿no? En el presente, ya ni siquiera en el futuro. Sí, solo para comentar el nombre, estamos hablando de Reed Hastings, que escribió justo el libro que acabas de comentar. Y con eso cerramos. ¿Qué libro crees tú que todo profesional debe leer? Ese. ¿Cómo se llamaba? Algo de las reglas era, ¿no? En español Aquí no hay reglas, y en inglés es No Rules, sí. Ya, perfecto. Aquí no hay reglas. Perfecto. No rules. No rules, sí. Me acuerdo haberlo leído hace algunos años, y a mí también es un pata que me parece súper lúcido, muy centrado, con ideas claras, innovador, que cree en el poder de la gente. Y todo muy sencillo, sin nada del otro mundo. Buenazo. Bueno, Carlos, con eso cerramos. Siempre es un gusto conversar contigo y reconectar. Gracias por compartir tu experiencia y acompañarnos. Espero que haya sido una experiencia grata para ti también. Disfruté mucho esta conversación contigo, Pati. Gracias. Excelente. Si desean adquirir una copia del libro de Carlos, La Revolución del Capital Humano, puedes encontrarlo en Amazon. Con eso me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias.